No, buenas tardes a todas y a todos. Les damos la bienvenida a la segunda mesa de estudiantes de nuestro coloquio, la cual se titula Historia de la Iglesia y Moralidad Religiosa. Mi nombre es David Almeida y seré su moderador en esta ocasión. Nos acompañan esta tarde Julio Abanto Chani y Daniel Lauri Valencia. Los comentarios estarán a cargo del magíster Rolando Iberico Ruiz y de Fernando Goñi Barriga. Primero paso a hacer una presentación de ambos ponentes. Julio Abanto Chani es licenciado en Historia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, estudiante de la maestría en Historia en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con experiencia en investigación de los movimientos sociales y políticos del Perú en los siglos XIX y XX en diversos archivos del país. Ha cursado estudios de especialización en gestión pública, archivística, gestión cultural y relaciones internacionales. Ha publicado diversos artículos especializados en historia diplomática sobre la Guerra del Pacífico y libros como Encarando el desastre, el conflicto hegemónico entre la burguesía limeña y los terratenientes de la Sierra Norte, 1881-1884, el libro del 2012, y el Congreso de la República durante la ocupación chilena, Chorrillos, Ayacucho, Cajamarca y Arequipa, 1881-1883, un libro de 2017. Por su parte, Daniel Lauri Valencia es estudiante del penúltimo año de la especialidad de Historia de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Sus intereses académicos giran en torno a la historia de la ciencia, con especial interés en el siglo XVIII en el Perú, historia medioambiental, vinculada principalmente a los desastres naturales y temas relativos al Perú antiguo. Su prospecto de tesis tiene como finalidad evaluar el impacto de la introducción del paradigma newtoniano en el virreinato del Perú a fines del siglo XVIII e inicios del siglo XIX. A continuación, daremos inicio a las ponencias de esta tarde. Recordamos a cada expositor que cuentan con un tiempo de 15 minutos. Le doy la palabra entonces a Daniel Lauri. ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos y con todas. En primer lugar, nada más que agradecer a la comisión del coloquio, a Vasco Chaparro, a Mariana Reyes, por haberme dado la oportunidad de poder presentar un trabajo en el coloquio de estudiantes de historia. Asimismo, agradecer a los dos comentaristas que vamos a tener en esta oportunidad, a Rolando Iberico, a Fernando Goñi. Le mando también un fuerte saludo a Julio Abanto, con quien vamos a compartir esta mesa. Y finalmente un fuerte agradecimiento también a la doctora Claudia Rosas, porque este trabajo es fruto de una investigación, de un curso suyo que llevé en la facultad, Historia Cultural y de las Mentalidades, y que sus comentarios han sido bastante valiosos para poder fortalecer aún más esta investigación que he llevado a cabo. Entonces, para empezar, voy a compartir pantalla, porque creo que es bastante más dinámico si es que lo podemos visualizar a través de un PowerPoint. Entonces, voy a compartir el PPT, denme un segundito. David, me avisa si es que se ve, por favor. Sí, podemos verlo. Ok, muchas gracias. Entonces, el tema de mi presentación se titula Dioses implacables, impacto y respuesta religiosa de la ciudad de Arequipa frente a la erupción del volcán Huayna-Pichincha. Veamos. Ahora vamos a la diapositiva. Antes de empezar con la presentación en sí, quiero que visualicemos dos de los dibujos más destacados que tenemos de los primeros 100 años de historia colonial peruana respecto a la ciudad de Arequipa. Entonces, deberíamos visualizar primero este dibujo que tenemos del gran cronista indígena, Felipe Guamán Poma Ayala, en su primer Nueva Crónica de Buen Gobierno, ¿no? Veamos la descripción. Ciudad. La ciudad de Arequipa reventó el volcán y cubrió de ceniza y arena la ciudad y su jurisdicción, con 30 días que no se vio el sol, ni lunas, ni estrellas. Con la ayuda de Dios y de la Virgen María, se lo aplacó. Entonces, como podemos visualizar en el dibujo, la ciudad de Arequipa está representada con llamaradas de fuego, con ceniza, lo que nos hace ver que el panorama vivido en la ciudad fue realmente algo bastante desolador, ¿no? Un escenario que podría compararse con un infierno de Dante en la tierra, pareció al apocalipsis, el fin del mundo, ¿no? No es un dibujo que alude a un espacio bien bonito, ¿no? Es más bien algo que alude a las tinieblas, algo bastante como que impactante, ¿no? Pero este no es el único dibujo que gozamos de la ciudad de Arequipa en los primeros 100 años. Acá tenemos en Fray Martín de Murúa, Historia, Origen y Genealogía de los Reyes Incas del Perú,
Un dibujo que alude a una supuesta erupción volcánica incluso previo a la Huaynaputina, que se dio en el siglo XV. Y nuevamente, el espectáculo que vemos en el dibujo no se debe a la degradación del papel, sino que realmente la técnica pictórica que podemos vislumbrar es de un escenario bien oscuro, ¿no? Con bastante ceniza y que hace pensar pues en el infierno de Dante en la tierra. Entonces, estos dibujos no son para menos, ¿no? A continuación, vamos a presentar brevemente la descripción del evento, ¿no? Este fue un evento que no ocurrió en un día, tampoco ocurrió en una semana, sino que los efectos inmediatos de la erupción se prolongaron alrededor del tiempo de un mes. Los primeros síntomas ocurrieron el 18 de febrero del año 1600, cuando se empezaron a sentir los primeros temblores, y los efectos de la erupción se prolongaron hasta marzo de ese mismo año. Según los estudios científicos, la erupción del volcán Huaynaputina corresponde a la escala volcánica VEI 6, que es una escala que va del 1 al 8 y que, como la escala de Richter, cada número que aumenta es un incremento exponencial en la intensidad del volcán. Y ocurrió a 70 kilómetros de la ciudad de Arequipa, en el actual departamento de Moquegua. Se podría decir que, junto con el terremoto de 1746, que asoló la ciudad de Lima y que inundó todo el puerto del Callao, supuso uno de los mayores desastres naturales de todo el periodo virreinal peruano, y por qué no, también de toda nuestra historia reciente. Si podemos describir el evento en unas pocas palabras, haciendo alusión también a lo de Huamán Poma, podemos hablar de semanas de oscuridad parcial y total por la ceniza volcánica y los flujos piroclásticos. Hablamos también de destrucción de cultivos y acequias contaminadas, y por tanto muerte del ganado porque no había que comer. Una atmósfera cargada de azufre que nos hace, digamos, entrever un ambiente infernal, ¿no? Temblores diarios, presencia de truenos y relámpagos, incluso hubo un desconocimiento de causa. No fue hasta el 27 de febrero, casi 10 días después del acontecido el desastre, que realmente se pudo dilucidar que todo esto se debía a una erupción de un volcán. Entonces hubo 9 días de incertidumbre, de no saber qué es lo que estaba ocurriendo. Entonces, bajo ese escenario, cualquier interpretación religiosa podría abrirse con completa normalidad. Podría tratarse del fin del mundo, del día de juicio final. La interpretación que se le dio a sí mismo de la catástrofe fue de una ira divina, ocasionada por los pecados cometidos por los habitantes de la ciudad. Se realizaron procesiones diariamente, y que estas procesiones tenían una externalización del dolor físico como la principal forma de expiación ante la inminente llegada del juicio final. Tan fuerte fue el impacto y la explosión del volcán, que según Bernabé Cobo, el famoso cronista español y que desde joven vivió en el Perú, se pudo escuchar el ruido hasta en Lima, tanto sí que se confundió con una artillería producida por un supuesto combate entre la Armada Real y los corsarios ingleses, en una ciudad que se encontraba incluso a más de 1000 kilómetros donde ocurrió el desastre. Entonces, la hipótesis que manejamos es la siguiente, ¿no? Que los eventos suscitados entre febrero y marzo del año 1600, en la ciudad de Arequipa y también en los pueblos aledaños, a raíz de la erupción de Huaynaputina, motivaron la exacerbación de las expresiones religiosas de sus habitantes y la búsqueda de responsables frente a los acontecimientos. La erupción de Huaynaputina y sus efectos secundarios, que incluso se prolongaron años después del acontecimiento, afectaron no solamente la economía de la ciudad, sino también la psicología y la moral de sus moradores. En ese sentido, la catástrofe propició la radicalización de las costumbres religiosas de los arequipeños, en especial la exteriorización del dolor físico, como andar descalzo por la ceniza volcánica, arremeterse con piedras en el pecho, amarrarse cadenas de hierro alrededor del cuerpo, flagelación con silicio, disciplinas de sangre, etc., por parte de la comunidad cristiana, mayormente criolla, como medida para aplacar la ira de Dios, que debido a unos supuestos pecados cometidos por la ciudad, había respondido con semejante apocalipsis. Sin embargo, esta respuesta ante el inminente juicio final, como era interpretado, no fue universal dentro de la comunidad de afectados. Por otro lado, los indígenas respondieron de forma distinta ante los hechos. Algunos, en su desesperación, optaron por el suicidio, otros rechazaron la resiliencia cristiana y se lanzaron al frenesí carnal ante la inminencia de la muerte, mientras que otros se sometieron de nuevo a las creencias ancestrales y otros a la religión del invasor. Lo que demuestra que la persistencia de los rituales tradicionales y las fracturas relativas al proceso de mezclación en el territorio peruano aún están bastante incipientes a inicios del siglo XVII. ¿Cuáles son las fuentes que hemos empleado para este trabajo? En primer lugar,
el compendio de Monumenta Peruana, de los jesuitas anónimos, del tomo 7 específicamente, que va del año 1600 al año 1602, contamos con testimonios de jesuitas anónimos, de otro jesuita que se llama Hernando de Monroy, del padre Claudio Acoaviva. Luego tenemos el compendio y descripción de las Indias Occidentales, del cronista Antonio Vázquez de Espinosa, del año 1636, la Nueva Crónica de Buen Gobierno, del indio ladino Felipe Guampoma Ayala, la Historia General del Perú, de Martín de Murúa, y la Historia del Nuevo Mundo de Bernabé Cobo, del año 1653. Entonces, para comprender el desastre arequipeño, primero tenemos que tener en consideración que Arequipa, que no fue un fenómeno aislado. Como todos sabemos, Arequipa se encuentra en una zona de inestabilidad geológica brutal, y que no solamente ha habido erupciones, digamos, volcánicas como la Huaynaputina, sino que incluso Martín de Murúa nos habla de una erupción acontecida en el cerro, en el volcán Francisco, que era conocido en esa época el Misti, en tiempos del Inca Pachacuti. También hubo 2 terremotos muy fuertes que asolaron la ciudad. Uno ocasionó el 22 de enero de 1582, que implicó el colapso total de la infraestructura de la ciudad, y otro en noviembre de 1604, que dejó un total de 40 personas muertas. Además, según Nobel David Cook, la región del sur andino, específicamente la costa sur, que es la región donde pertenece también Arequipa, históricamente, sufrió la tasa de caída demográfica más grande en todo el Perú, con un menos de 3.8% anual, lo que parece indicar que tanto volcanes, terremotos como enfermedades ejecutaran una especie de mandato divino consistente en poner a prueba la resistencia mental, psicológica y religiosa de los habitantes de Arequipa. Ya para darnos una mirada un poco más científica del evento, como he mencionado, una erupción del grado BEI6, y que fue la erupción más catastrófica registrada incluso en los últimos 1000 años en América del Sur. Según estos 12 investigadores, Cienínski da Silva, en un artículo publicado en la prestigiosísima revista Nature, mencionan que solamente fue superado por la erupción del volcán Tambora, de BI7 de 1815, en los últimos 500 años en todo el mundo. Entonces estamos hablando de la segunda erupción volcánica más devastadora en los últimos 500 años en toda la Tierra. Podemos establecer incluso una relación causal entre esta erupción volcánica y una serie de inviernos crudísimos en el hemisferio norte, tanto en el año 1601 como en 1602, que según diversos autores, por ejemplo, establecen la siguiente correlación, que un invierno más duro ocasionó sequías y hambrunas en Rusia, por ejemplo. Se habla de 500.000 de fallecidos por hambre en Rusia entre 1601 y 1603. Luego de la mayor crisis vitivinícola francesa entre 1500 y 1700, el invierno más crudo en Suiza y en los países bálticos en 500 años, y una serie de epidemias y hambrunas en China y en la península de Corea. Para el caso peruano, para saber más o menos el impacto inmediato de la erupción, se habla de la desaparición de 11 pueblos de indios, y de una cifra que oscila entre 1000 y 1500 personas fallecidas de forma directa. Acá rápidamente podemos visualizar el grado de la destrucción ocasionado por el volcán Huaynaputina. En este gráfico, lo que encontramos en gris oscuro es, digamos, toda el área devastada por el volcán, y en el área gris clara es la zona en donde encontramos ceniza con una altitud de cerca de 20 centímetros de ceniza. Entonces, eso nos permite visualizar que realmente se trató de una catástrofe de proporciones abismales. Con ello presentado, ahora es menester hablar acerca de las procesiones, penitencias y la ira divina, empezando en primer lugar con la respuesta española y criolla a la crisis volcánica. En primer lugar, es importante tener en cuenta cómo interpretaban las personas a finales del siglo XVI e inicio del siglo XVII las erupciones volcánicas. Entonces tenemos una opinión quizás absolutamente excepcional para aquella época, que la proporciona el padre José Acosta, quizás la mentalidad más científica, entre comillas, en el virreinato peruano en esa época, y él dice lo siguiente, ¿no? Que para mí, que como hay en la Tierra lugares que tienen virtud de atraer así materia vaporosa y convertirla en agua, así también hay lugares que tienen propiedad de atraer así exhalaciones secas y cálidas, y esas se convierten en fuego y en humo. Entonces lo que visualizamos en esta pequeña descripción, en su famosa historia natural y moral de las Indias, es que está intentando proporcionar una explicación racional del evento. Sin embargo, estas explicaciones racionales eran la excepción a la regla. La opinión mayoritaria en este periodo era del castigo divino. Entonces, el razonamiento puede florecer de la siguiente forma, alrededor del hecho del castigo divino.
Si la erupción constituye un castigo divino, entonces la culpa de la erupción recae en los habitantes. Y por tanto, los habitantes tienen dos destinos posibles: la muerte confesada o el apasionamiento de la hecatombe. Y cualquiera de estos dos procedimientos deben pasar por un paso intermedio, que es la realización de actos religiosos para obtener la gracia divina. Entonces, el estado de pánico por conocimiento de causa, porque como hemos visto, hubo 9 días en que las personas no sabían de por qué la ciudad se había ennegrecido, de por qué no salía el sol, de por qué había un exceso de ceniza. Entonces, todas estas procesiones nos demuestran que los límites de lo posible estaban literalmente puestas en la Biblia, puestas en la imaginación religiosa de la época. Continuemos. Procesiones y penitencias. Estas más o menos vamos a ver las descripciones que nos dan los cronistas de la época, como los Tejeros Anónimos, como Random Monroy, que fue un testigo presencial del evento, y nos habla de la siguiente cronología, ¿no? En primer lugar, la primera respuesta de la gente fue acudir a las iglesias, cuando empezaron los primeros temblores, en primer lugar para obtener resguardo, porque las iglesias eran, digamos, las edificaciones mejor construidas y que con mayor dificultad se podían caer, y en segundo lugar, cuando el espectáculo no culminaba, buscaban confesión. Y progresivamente, cuando el escenario se hizo cada vez más violento, se comenzaron a dar exorcismos y penitencias. Un caso paradigmático que revelan las crónicas es el de un ermitaño que comenzó a caminar de cuerpo desnudo, de cintura para arriba, dándose golpes en el pecho y siendo seguido por una multitud de personas que lo imitaban. Se habla también de flagelaciones y de disciplinas de sangre, cadenas de hierro, cilicios y látigos. Realmente, la situación en la que se encontraban los arequipeños era de un concierto providencialista absoluto, ¿no? Con temor a que en cualquier momento se podía acabar el mundo. Sin embargo, lo que vemos es una devoción absoluta y además, curiosamente, una ruptura del orden estamental, porque tanto caballeros como gentiles andaban juntos y de rodillas por las calles repletas de sangre. Entonces pareciera que la situación de Apocalipsis incluso hizo dibujar un poco la sociedad testamental. Entonces, a partir de estas descripciones podemos ofrecer el siguiente panorama interpretativo. En primer lugar, las descripciones nos hablan de una sociedad absolutamente comprometida con la fe cristiana. Desde el lado que estamos analizando, en primer lugar, que es el lado de la población criolla. Aún en los momentos más críticos, los testimonios no dan pista de desenfrenos, no dan pistas de locura, ni tampoco de una pérdida de la fe, salvo por las personas que huyeron de las iglesias. Las reacciones descritas nos hablan, pues, de una radicalización de las costumbres cristianas mediante la exteriorización del dolor físico, mediante las procesiones de sangre, pero todo ello dentro de un marco permitido por las buenas costumbres religiosas. Es decir, que la amenaza de la muerte nunca desarrolló la fe en Dios. Nunca los españoles perdieron la fe en Dios, a pesar de que se trataba de un castigo divino, sino que todo lo contrario, reafirmó esta fe. Por tanto, la población española, en líneas generales, se dispuso a morir como verdaderos cristianos en las iglesias, haciendo procesiones y pidiendo penitencia. También es importante relatar acerca de los posibles culpables del evento. En ese testimonio del padre Hernando de Monroy, él habla de que en Arequipa habían gozado de su hermoso cielo, apacible temple y vistoso suelo, y deleitables salidas, y que en ofensas quizás de su criador, que se los había dado, ahora padezcan con la privación del sol y de sus rayos. Entonces, ¿qué nos dice esta pequeña nota que pueden ir leyendo? Es simple la respuesta, que la culpa era de la gente, que la culpa de la erupción volcánica era de los propios habitantes de Arequipa, que habían desencadenado la ira divina. Sin embargo, no queda en claro cuáles eran estos supuestos pecados cometidos, ¿no? La cita parece decir que el caso del pecado era gozar de un bonito clima, como parece decir Hernando de Monroy. Es decir, se asume que hubo un pecado dentro de la comunidad de arequipeños, mas no se llegó a dilucidar la razón de estos pecados. Espero que se pueda entender eso, ¿no? Se entiende que hubo un pecado, pero no se puede dilucidar cuál es la razón, cuál es el motivo de tal pecado. Y en cuanto a la destrucción de los pueblos de indios, porque también los indios en realidad fueron los que más se vieron afectados por esta erupción, se arguye directamente que fue causado por las hechicerías y supersticiones que ahí se cometían, según Martín de Murúa. ¿Cuáles fueron las consecuencias para la población de Arequipa? En primer lugar, la destrucción de la industria vitivinícola, hambrunas severas, se habla de indios alimentándose de pasto, alfalfa y los huesos hervidos del ganado fallecido, esto 1 año y 2 años después de suscitado el evento.
Incluso encontramos intentos de legislar en contra de los pecadores y escandalosos, en especial con los amancebados, buscando el destierro y el castigo de estos individuos, porque claro, la mentalidad religiosa de la época hacía que buscaban pues chivos expiatorios a quienes culpar, ¿no? No existía, digamos, un consenso científico acerca de qué es lo que había producido la erupción volcánica, sino que la mejor respuesta era buscar pues a las personas que quebrantaban la fe religiosa. Y en ese caso se fueron contra los amancebados. Habiendo explicado la respuesta religiosa cristiana, ahora es momento de culminar con la respuesta religiosa andina, ¿no? La erupción del volcán desde la perspectiva andina. Como la mayoría de crónicas que datan del siglo XVI y del siglo XVII, la voz enunciativa andina es silenciada, ¿no? Fueron en su mayoría los españoles quienes mediante su bagaje sociocultural, lingüístico, histórico y religioso, monopolizaron, moldearon y catalizaron la realidad indígena. Entonces, como hemos visto en la parte de las fuentes, salvo por la de Huamampo Mayala, las otras 4 fuentes nos muestran el punto de vista español de lo acontecido en el volcán y la perspectiva andina. Entonces, las fuentes nos hablan de 3 patrones distintos de respuesta indígena frente a la crisis volcánica, según el grado de interiorización del cristianismo o, en su defecto, de la persistencia de la idolatría. El primer patrón nos habla de los indios cristianos en Arequipa, que según Bernabé Cobo, en su Historia del Nuevo Mundo, menciona lo siguiente: gran parte de los indios se dispusieron para morir como cristianos, recibiendo con gran dolor y lágrimas los sacramentos de la penitencia y la comunión. Entonces, en este pequeño grupo encontramos pues, un comportamiento similar o idéntico al de la población española en Arequipa. Se trataban de indígenas que buscaron la confesión, hicieron penitencias, participaron de las procesiones y se dispusieron a morir bajo los preceptos del cristianismo. Sin embargo, esta no era la posición única. Encontramos pues un segundo patrón, que es el del desenfreno y la transgresión de la moral cristiana. Entonces, frente al rumor indígena, que digamos, se difundió en ese momento, de que la ciudad se iba a hundir, aconteció lo siguiente. En primer lugar, se produjo un éxodo masivo de la ciudad al campo, junto con el abandono de sembríos y de una muerte cristiana cerca de las iglesias. Es decir, un montón de indígenas comenzaron a huir de la ciudad porque se podían colapsar las edificaciones y, digamos, rehuyeron de morir cristianamente al costado de las iglesias. Otro grupo comenzaron a realizar costumbres autóctonas no idólatras, como el de colgar perros y azotarlos para aplacar la ira divina. Y finalmente, también hay que mencionar que el evento se suscitó en periodo de Cuaresma. Entonces encontramos a un grupo de indígenas que quebrantaron la Cuaresma y que ante la inminencia de la muerte se fueron al desenfreno alimenticio y a las borracheras. Se menciona que mataron cuyes, mataron ganado y que se emborrachaban con chicha porque pensaban de que si se iban a morir, ¿por qué no hacer un último goce antes de perecer? Y por último, el caso de los suicidios, que también se fue bastante difundido durante los primeros 100 años de conquista y que también se dio durante la erupción. Y finalmente tenemos el tercer patrón, que es el de la idolatría abierta. Por ejemplo, Martínez Murúa nos ofrece la siguiente cita. Anduvo entre los indios de la comarca una superstición, diciendo que se habían juntado a consulta el volcán que reventó, que es el Huayna Putina, y el que está sobre la ciudad de Arequipa, y le dijo que reventase. Es decir, que el volcán de Huayna Putina le dijo al volcán de Arequipa, que en ese momento no se conocía como Misti, sino esto más bien republicano, y el de Arequipa le dio por respuesta que no lo haría por ser como era cristiano y llamarse Francisco. Y de las palabras y enojos que tuvieron, resultó el de Arequipa darle al otro un encontrón que le hizo reventar. Cosa ridícula que arguye la ceguedad de estos miserables, menciona Martínez Murúa. Pero quizás la cita más ilustrativa la encontramos en Hernando de Monroy, que dice lo siguiente. Dícese que antiguamente los indios de estos pueblos solían hablar con una culebra a quien llamaban pechiniquis, muy diforme, que se juzga haber sido el demonio, la cual se le apareció en el río levantando el medio cuerpo sobre el agua con rostro humano, pero feísimo. Quieren decir que antes de esta tempestad, es decir, de la erupción, se les apareció y amenazó diciendo que por qué después que eran cristianos no le quedan a orar y ofrecer sacrificios en aquel monte, como solían, que a ella le enviaría un castigo memorable. Entonces lo que vemos en este caso es un argumento similar al del Takiuncoy, que ocurrió entre la década del 60 y 70 del siglo XVI, ¿no? Que debido
a dejar de ofrecer sacrificios a estos dioses antiguos, como el caso de Pechiniquis, este decidió responder con un castigo memorable para los indígenas, que fue la erupción de Guanaputina y el enterramiento de 11 pueblos de indios. Entonces, ¿cómo podríamos concluir este trabajo? ¿Qué experiencias, qué aspectos en común se pueden rescatar? En primer lugar, podemos mencionar lo siguiente, que la proximidad a la muerte, frente a un espectáculo como el de la erupción, despierta en la comunidad de creyentes en aquella época una devoción religiosa muy intensa. Tanto españoles como cristianos, como indios paganos, afrontaron las consecuencias de la erupción apelando directamente a seres sobrenaturales. Pero fueron ellos los causantes de la devastación. Fueron las propias personas quienes propiciaron las desgracias de la erupción volcánica por sus pecados frente a Dios, ya sea por la comunidad cristiana o por abandonar las huacas para adoptar la religión de los españoles, en el caso de los indígenas. Entonces, aunque las formas de respuesta, tanto en indígenas como en españoles, variaron sustancialmente, lo que la documentación nos revela, finalmente, es que tanto indios como españoles, en el fondo, no solamente fueron víctimas de una misma devastación, sino también de dioses implacables. Muchas gracias. Y bueno, acá están las fuentes primarias y la bibliografía secundaria. Voy a dejar de compartir pantalla. Y ya. Bueno, muchas gracias, Daniel. Ahora le damos la palabra al licenciado Julio Abanto Chani. Muchas gracias, David. También quiero agradecer la oportunidad del coloquio de historia por darnos este espacio para dar a conocer nuestros trabajos y también saludar a Daniel, que es parte de la mesa, y también a los comentaristas, a Rolando y a Fernando. Y un saludo también a la profesora Claudia Rosas, que está presente el día de hoy. Muy bien, en mi caso, yo voy a hacer un salto de la colonia hacia la República y de Arequipa hacia Roma. Particularmente lo que voy a examinar el día de hoy con ustedes es tratar de realizar un acercamiento en torno a la relación de los estados a través de un análisis aproximativo relacionado a las relaciones diplomáticas y también las relaciones exteriores que establecieron, por un lado, el Perú y también el Vaticano, o también como se conoce como la Santa Sede. Entonces, eso es un primer punto en torno a la relación en cuanto a la Iglesia y también a la relación que va a sostener el Perú en una coyuntura tan crítica como es la Guerra del Pacífico, que es el interés principal que tengo y del cual me he especializado en temas de relaciones internacionales durante la Guerra del Pacífico. Muy bien. Entonces, mi objetivo principal con esta presentación es poder trazar el perfil de cuáles, en primer lugar, delinear qué cosas son las relaciones internacionales y diplomáticas entendidas en cuanto a los objetivos que se traza cada Estado, ya sea el Vaticano con respecto al Perú o el Perú con respecto a la Santa Sede. Entonces, dentro de los actores que identificamos en el desarrollo de estas relaciones internacionales, encontramos en primer lugar de la parte peruana a la entidad que se encarga de desarrollar el planteamiento de estos objetivos, y me estoy refiriendo a la Cancillería peruana o al Ministerio de Relaciones Exteriores, y a su órgano ejecutor, que en este caso va a ser la legación peruana en Roma, o lo que es los antecedentes a lo que se conoce hoy como las embajadas. Entonces tenemos a un ente que produce y delinea las políticas internacionales y a un órgano ejecutor, en este caso en Roma, en la Santa Sede, que es la legación peruana. Esta mirada también nos va a ayudar a comprender cuál es el perfil de los agentes diplomáticos durante el siglo XIX, hasta su profesionalización con la creación de la Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas en el 76 en la Universidad de San Marcos, y más adelante con la creación de la Academia Diplomática del Perú. Entonces, uno de los primeros niveles que vamos a conocer en este
en esta primer siglo de vida republicana es cómo finalmente la designación de los agentes diplomáticos en realidad es un cargo de confianza y cómo tiene mucha intervención el papel de los lazos familiares. Y el estudio de caso que voy a proponer para un poco intersectar en estas coordenadas entre la Iglesia, el Estado peruano y las relaciones familiares es el caso de los agentes mesones, tanto el padre como el hijo, en dos momentos históricos de la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, dicho esto, ya que hablamos de fuentes, lo que mencioné en relación a ese trabajo aproximativo es trazar cuáles fueron las diversas producciones en torno a estos temas, historiográficamente hablando. Me basé mucho en Pilar García Jordán, pero también reposa principalmente en las fuentes que trabaja Giovanni Giannettone, que me ayudó mucho, sobre todo, a poder trazar un tema que no ha sido muy historiado por la academia peruana, por diversas razones. Entre ellas creo que la principal es el acceso a las fuentes diplomáticas. Entonces, lo primero que hice fue, como todo historiador, trazar cuál es la línea de tiempo, quiénes son los agentes diplomáticos que han trabajado en torno a la legación peruana, y esto ha permitido en cierta forma también actualizar cosas que muchas veces en Wikipedia o en Internet podemos encontrar. Es decir, ir directamente a la fuente y verificar la información desde Bartolomé Herrera, que es el primero y el más conocido. Pedro Gálvez también es un agente muy importante, hermano de José Gálvez, el héroe de los de Mayo. Pero a mí me llamó la atención particularmente Juan Mariano de Goyeneche, quien es primero agente en Francia por un año, por 2 años, perdón, pero después va a reasumir la legación en el año 88 hasta 1920, es decir, son más de 30 años de permanencia en la Santa Sede, con eventos como la Primera Guerra Mundial, etc. Entonces, eso me llamó mucho la atención de poder reconstruir quiénes fueron los agentes diplomáticos y principalmente poder rastrear cuáles son los objetivos del Estado peruano en estos diversos momentos y coyunturas históricas. Entonces, en cuanto a Luis Mesones, que es el primer agente que hago recopilación de sus actividades, tiene una actividad muy temprana. Podemos revisar los textos de Juan Argumanis, que fue publicado por la Universidad del Pacífico, un diario muy interesante que nos muestra justamente el papel que tiene Luis Mesones como secretario de la legación peruana en Francia. Entonces, dentro de este momento, cuando analizo el tema de relaciones exteriores, no solamente es ver la relación entre el Perú y la Santa Sede, sino también ya, además, es poder tener en cuenta cuál es la relación del Perú con los otros países de Europa, como Francia y también Inglaterra, que son los principales desde un punto de vista económico, ya que hablamos de los contratos del guano y del salitre, y también desde un punto de vista cultural. Entonces la Santa Sede va a ser también un elemento importante dentro de este espectro ya general de las relaciones del Perú con Europa. Entonces Luis Mesones inició su carrera en la legación en Francia y va a ser el segundo agente diplomático después de Bartolomé Herrera. Tiene como misión el reconocimiento oficial por parte de la Santa Sede del Perú como una república independiente, además de otros objetivos como el concordato y también el patronato, que son, digamos, esta relación entre el Estado y la Iglesia, y también cómo finalmente va a abordarse el tema de una futura secularización. Entonces, uno de los objetivos concretados por Mesones va a ser el reconocimiento a través del envío de la primera legación o embajada más adelante de la Santa Sede en el Perú. Va a ser, en este caso, el delegado apostólico Banutelli, que llega en el año 72 y va a ser uno de los principales agentes de la Santa Sede en el cuerpo diplomático extranjero en el Perú.
Allí tenemos algunas imágenes de Luis Mesones. En realidad, como les mencioné, creo que el trabajo exploratorio y descriptivo, que es el primer nivel de trabajo, en este caso, cuando hablamos de investigaciones históricas, he tenido mucho que recoger, sobre todo porque ha habido, ha habido señales en diversos historiadores que han ido trabajando el tema, como ya lo mencioné al inicio, pero la idea justamente creo que ha sido la labor de sistematización y sobre todo darle esta consistencia con las fuentes y la bibliografía especializada. Entonces ahí ha sido importante darle un rostro a quién fue Luis Mesones, a quién fue Serafino Vanutelli, que fue, como les menciono, el primer delegado apostólico en el Perú. Muy bien, ya hablando propiamente de la Guerra del Pacífico, ¿cómo interviene el tema de estas relaciones internacionales dentro de este aspecto de la Guerra del Pacífico? En primer lugar, debemos decir algo que había omitido al inicio, que durante la segunda mitad del siglo XIX estamos en un proceso pleno de romanización, es decir, de una relación ya del Vaticano, la Santa Sede como Estado, y como la Curia Romana, como la Secretaría de Estado, que se encarga de ver el tema de relaciones internacionales, se encarga de articular sus relaciones con los otros países de América. En el caso particular del Perú, esto va a ser muy importante porque no solamente hay una mirada de la jerarquía eclesiástica peruana, los obispos y arzobispos y la feligresía, sino también la otra mirada de cómo finalmente los nuncios apostólicos informan acerca de la evolución de los hechos que ocurren en el país a través de la correspondencia diplomática. Entonces, en cuanto a la jerarquía diplomática, también, a pesar de que tenemos trabajos importantes, como por ejemplo el del Padre Nieto, hay personajes que no han sido suficientemente conocidos en cuanto al papel que desarrollaron durante la Guerra del Pacífico, como por ejemplo el arzobispo de Lima, Monseñor Francisco Orhueta, quien por un lado es presidente de la Junta Central de la Administración de los Donativos, que va a ser muy importante, sobre todo por digamos, la imagen que se tiene de la iglesia y el papel que tiene, digamos, para poder encabezar un tema tan álgido y sensible como es poder recibir fondos. Y estos fondos van a servir más adelante en un artículo trabajado por John Rodríguez Asti para comprar 2 cruceros o cañoneras, la Diógenes y la Sócrates, que finalmente no llegan a intervenir en la guerra, fueron compradas entre el 80 y el 81. Pero para que vean ustedes el papel que tiene Monseñor Francisco Oreta, el 79, y el año 80, el año siguiente, cuando se conforma el Consejo de Estado, una entidad que no había tenido muchos antecedentes, es decir, reunir a los titulares de los poderes del Estado, en este caso estamos hablando del poder Judicial, como era Juan Antonio Ribeiro, entre otros miembros, y el presidente de ese Consejo de Estado fue Monseñor Francisco Orhueta. Pueden revisar un poco más acerca de él, del Consejo de Estado, a través de los textos del profesor José Chaupis. Más adelante, digamos, miembros de la jerarquía eclesiástica participan en otros poderes del Estado, como el Parlamento, por ejemplo, como Monseñor Francisco Solano, y Monseñor Tordoya, quien va a tener un papel importante en la delegación de Lima. Conocemos a través de las obras editadas, fuentes muy importantes para cualquier historiador sobre la Guerra del Pacífico, como es las obras de los historiadores de la Puente Candamo, sobre el epistolario de Manuel Candamo y el Estado en la Sombra. En ambos tiene un papel muy importante Monseñor José Tordoya, quien va a ser finalmente quien reemplace a Candamo y a Carlos Elías, quienes van a ser detenidos, secuestrados y desterrados a Chile, tomados prisioneros. Entonces, Monseñor Tordoya, y cómo finalmente el papel de la iglesia es una cubierta para poder evitar la detención del nuevo titular de la delegación de Lima. Y ya para finalizar este cuadro, Monseñor Manuel Tovar, que tiene también un papel muy importante
durante el gobierno de Iglesias y llega hasta convertirse en presidente de la Asamblea Constituyente del año 85. Entonces, hay muchas figuras a nivel del papel de la Iglesia que han sido muy poco trabajados. Hay algunos textos que se han ido acercando, pero desde un punto de vista de historia política y a nivel biográfico todavía hay mucho que examinar. Entonces, si hablamos de la legación peruana en la Santa Sede en Roma, ¿cuál sería su objetivo principal? Es decir, si hablamos ya después de la ocupación de Lima en el año 81, estamos hablando de, en primer lugar, de que se evite el reconocimiento de que los territorios tomados, invadidos, de Tarapacá, Iquique, Tacna y Arica, no se nombre nuevos obispos o representantes eclesiásticos chilenos en territorio peruano. Entonces, eso va a ser un primer objetivo. Y el segundo objetivo que va a buscar la legación peruana en la Santa Sede es ya en un momento de anarquía que se abre tras la caída de Lima, donde vamos a ver gobiernos paralelos entre Pierola y García Calderón en primer lugar, que ha trabajado mucho la historiadora Margarita Guerra, y un segundo momento donde se enfrentan Miguel Iglesias con Lizardo Montero y más adelante Miguel Iglesias contra Andrés Avelino Cáceres. Entonces, es un momento de crisis política muy fuerte en el Perú y quien lograse el reconocimiento internacional, el gobierno que lograse este objetivo de ser reconocido internacionalmente, eso le daba mucho peso y sobre todo le daba legitimidad frente a la comunidad internacional y frente a los aliados, como en este caso Bolivia. Entonces, ese segundo objetivo va a ser buscado principalmente después de la caída de Lima. Entonces, ya para darle este marco introductorio del papel de la Iglesia, veamos ahora año tras año, durante el tiempo que duró la guerra, el papel que tiene el hijo de Manuel Mesones, Luis Mesones. Manuel Mesones, quien era el personaje que vimos anteriormente, tiene un papel importante a nivel diplomático, pero termina su carrera heredándole prácticamente el cargo a su hijo Manuel. Y Manuel tiene una biografía muy interesante porque, digamos, además de los contactos que le deja su padre, él también, digamos, es consciente de cómo finalmente, hablando de movilidad y ascenso social, se casa con Luisa Jacobini, quien es parte de una familia que es crucial dentro de la historia del Vaticano. Estamos hablando de la familia de quien va a ser el secretario de Estado de la parte de la curia romana, Ludovico Jacobini. Entonces, esa parte, por ejemplo, Manuel Mesones la tenía claro, sobre todo de cómo conectar y utilizar estas relaciones, no solamente porque era la hermana de una familia importante, sino porque era la conexión directa con la Secretaría de Estado del Vaticano. Sin embargo, el inicio que va a tener Manuel Mesones, quien había hecho su servicio militar en Italia, va a ser muy accidentada porque al inicio de la guerra lo que hace la Cancillería peruana es desplegar a todas sus embajadas y conseguir un objetivo concreto en cada país. Por ejemplo, en Brasil, de tener una alianza entre Chile y el imperio de Pedro II, en el caso de Argentina, buscar una adhesión y revivir una alianza entre Bolivia, Argentina y Perú. Y en el caso de Europa, principalmente era buscar armamento y buscar financiamiento para sostener económicamente la guerra. En el caso de Italia, hay un primer incidente donde Manuel Mesones se ve involucrado. ¿Qué cosa hace Manuel Mesones? Lo que hace Mesones, sin consultar a la Cancillería, ni siquiera a su jefe directo, que era en este caso Goyeneche, quien era el ministro plenipotenciario, se acerca a la Cancillería italiana y pide un ofrecimiento de buenos oficios de Humberto II, que era el rey de este país. Entonces, eso fue desaprobado cuando se conoció la noticia en Lima. Y esto prácticamente significó la salida
poco honrosa de Mesones en este país. Sin embargo, las relaciones internacionales y personales de Mesones van a lograr que de la Secretaría de Estado del Vaticano se interceda para que se le mueva, se le haga una rotación de posición de la legación en Italia y se le promueva a la legación en la Santa Sede. Recordemos que tanto Italia como la Santa Sede eran estados distintos y el Perú tenía acreditado ante ambos países dos legaciones también diferentes. Entonces, lo que hace allí es promover la rotación de mesones de la legación en Italia a la legación en el Vaticano. Ya para el año 80 se produce el golpe de Estado de Piérola y finalmente lo que va, ya les había mencionado, tiene un papel protagónico el arzobispo de Lima, y lo que se consigue finalmente es que se reconozca el patronato en el Perú. Cuando hablo de patronato, hablo de esa facultad por parte de los estados, a diferencia de la Iglesia Católica, tiene esta potestad o facultad de poder designar en una terna a los obispos. Entonces, lo que hace, esto se había conseguido con Pedro Gálvez años antes, y Piérola es quien se encarga de ejecutarlo a través del Consejo de Estado. Se eligen a obispos en Cusco, en Puno y Arequipa, pero más adelante estos resultados no van a ser desconocidos por los gobiernos siguientes. Otro papel importante que tiene el Consejo de Estado es reconocer la Confederación Perú-Boliviana, que faltaba que fuera ratificada por Bolivia. Recuerden ustedes que con el golpe de Estado no hay Congreso, no hay Parlamento y prácticamente el Consejo de Estado era esa máxima entidad que se encargaba de validar finalmente los acuerdos internacionales, y en el caso de Bolivia y esta confederación había sido aprobada por el Perú. Muy bien, después de la caída de Lima, lo que va a suceder es, como les mencioné, una grave crisis política, una anarquía, no hay un gobierno que se imponga a nivel nacional. Entonces, esto va a provocar una sorpresa y sobre todo incertidumbre en el caso de la delegación apostólica o el nuncio apostólico que se encuentra en Lima, que era Mario Moseni, quien le indica a la delegación peruana, a la delegación, perdón, de Lima, que tenga mucho cuidado porque el tema ya estaba en agenda en Roma de que los territorios ocupados de Arica, Tacna y Tarapacá pronto iba a discutirse en la curia romana acerca de la designación de obispos chilenos. Entonces, con esta alerta, el tema va a ser puesto en agenda en el congreso siguiente, en el Congreso de Arequipa, que va a designar una terna, pero el problema que va a discutirse en este congreso en el año 83 es más bien el tema de la cuestión internacional o el problema de la guerra. Y el tema de la terna ya no lo va a llegar a discutir y eso se va a postergar. Recuerden ustedes que era necesario una renovación de los obispos cuya última elección se había producido entre el gobierno de Pardo y el gobierno de Prado, entre los años 73 y el año 76. Entonces ya hacía tiempo de renovar los cuadros en cuanto a los obispos. Finalmente, Montero, mientras veía el tema de la designación de los obispos, tomó la decisión de elevar y darle un ascenso a Manuel Mesones, que anteriormente había sido secretario de la legación en Italia y la Santa Sede, y le da el título de encargado de negocios, que es un paso previo a ser titular de la legación. Entonces, lo que hace Manuel Mesones es reactivar sus acciones en Roma y finalmente recibe el nombramiento en el 82, en noviembre, y 5 meses después va a ser ratificado, reconocido gracias a los contactos que tenía por el cardenal Jacobini. Entonces, esto del reconocimiento es fundamental para Montero porque iba sumando los reconocimientos no solamente de la Santa Sede, sino también de Francia y también de Bélgica. Esto era importante porque Chile no reconocía al papel, no reconocía como gobierno legítimo a Montero y por esta razón no trazaba
una negociación de paz que finalmente la va a realizar Miguel Iglesias en el Tratado de Ancón. Finalmente, ya para terminar, una vez que se firma el Tratado de Ancón, Iglesias desconoce a todos los nombramientos que hizo Montero y va a nombrar en su reemplazo de mesones a Aurelio García García, que tenía un importante legajo diplomático, el primer agente en Asia, en China y en Japón, y quien hizo finalmente un giro del civilismo al pierolismo y después más adelante se convirtió en adepto de Iglesias. También se produce un cambio de cardenal, sale Moseni y ingresa Benjamín Cavicchioni, quien va a ser el nuevo representante apostólico en el Perú. Finalmente, García y García logra también evitar que se nombren obispos chilenos, pero al caer Iglesias el 85 por imponerse en una guerra civil Cáceres, finalmente Mesones va a ser nuevamente designado como agente diplomático, pero cuando llega a Roma ya en el 86, su proyecto se cae a pedazos porque fallece el cardenal Jacobino, y quien era en realidad quien le daba sostenibilidad dentro de la anarquía peruana a Mesones en Roma. Entonces, esto va a marcar el fin o la salida de la familia Mesones, no de Manuel Mesones, quien reaparece nuevamente hacia 1910 como abogado del Estado ante el Tribunal de la Haya, pero va a más bien marcar el inicio de casi, como les digo, 30 años de Juan Mariano de Goyeneche en el control de la legación peruana en la Santa Sede. Entonces, la idea ha sido, en realidad hay muchos tópicos para poder examinar a nivel biográfico, a nivel de relaciones internacionales, y sobre todo esto va a depender mucho del acceso a las fuentes históricas que marcan una relación diferente en cuanto a cómo poder analizar el, el papel que tuvo los agentes diplomáticos de la Santa Sede en el Perú y viceversa, del Perú en Roma. Entonces, ha sido una primera aproximación y sobre eso quería hoy compartir con ustedes. Nuevamente, muchas gracias por su atención y atento a los comentarios y consultas más adelante. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Julio. Ahora vamos a escuchar los comentarios del magíster Rolando Iberico y Fernando Goñi, no sin antes ofrecerles una corta presentación de ambos. Rolando Iberico es magíster en teología por la Universidad Católica de Lovaina y magíster y licenciado en historia de la PUC, docente del Departamento Académico de Teología de la PUC. Sus temas de investigación son la historia de la Iglesia y la teología en los siglos XIX y XX, especialmente el Concilio Vaticano II y su recepción en el Perú y América Latina. Ha sido becario del Servicio Católico de Intercambio Alemán para los estudios de maestría, CAED, y ha recibido becas de investigación del Instituto Ribagüero para el desarrollo de la tesis de licenciatura en 2013 y del vicerrectorado de investigación de la universidad para investigaciones sobre historia del catolicismo en los siglos XIX y XX, ¿no? En los años 2016, 2017 y 2020. Por su parte, Fernando Goñi es estudiante del pregrado de Historia, actualmente es representante de los estudiantes en el Consejo de Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Sus intereses académicos se centran en la historia eclesiástica y cultural durante el periodo virreinal peruano. Ha participado en anteriores coloquios de estudiantes como ponente, se encuentra realizando su tesis de licenciatura acerca del proceso inquisitorial del fray Francisco de la Cruz, 1572 a 1578. Les recordamos a nuestros comentaristas que cuentan con un tiempo de 15 minutos. Le damos la palabra al magíster Rolando Iberico. Muchas gracias, David. Agradezco la invitación a los organizadores del coloquio, a Claudia Rosas, que es ahora la asesora del coloquio. Este es un espacio conocido también para mí. Y agradezco las ponencias de Daniel y de Julio César. Me han resultado bastante interesantes, sugerentes. Les agradezco por la presentación, por sus investigaciones. Y
Bueno, podemos comenzar primero con la Roma peruana, ¿no? Que es el nombre que le dio Pío XII a Arequipa en los años 50. Y entonces el trabajo es muy valioso, hay muchas ideas importantes. Se enmarca, entiendo, en la historia de las mentalidades y de las mentalidades religiosas en concreto. Eh, y comenzaría primero con algunas observaciones al texto, ¿no? O a la exposición, y que podrían ser valiosas incorporarlas a una redacción más adelante, ¿no? Primero, cuidar la definición de lo científico, ¿no? Lo científico, tal como se presentó en la exposición, ¿no? Más no en el texto, tal vez valdría incluirlo en el texto. Se entendía lo científico como lo experimental, ¿no? La ciencia contemporánea en su fundamentación epistemológica desde la experiencia controlada, ¿no? Yo cuidaría la definición de lo científico porque el término ciencia es muy antiguo, ¿no? Es tan antiguo como la filosofía, entonces valdría la pena cuidar que la definición de lo científico no transmita una valoración moral, histórica del tiempo colonial, ¿no? Y de las mentalidades coloniales, sino más bien que eso permita situar una manera concreta de comprender la realidad y el tiempo y las experiencias humanas. Y lo mismo con el término racionalidad, ¿no? Digamos, la racionalidad, hoy día hablaríamos de racionalidades, ahora que estamos pluralizando nuestros conceptos en la academia, y hablaría de racionalidades. No hay una única racionalidad asociada a lo científico en ese sentido que acabo de mencionar, ¿no? Como lo experimental, lo matemático. Hay muchas maneras de racionalizar la realidad. Y la experiencia y la mentalidad religiosa es una racionalidad, tiene una racionalidad sustentada en una concepción histórica, teológica del mundo y del tiempo. Entonces valdría la pena también ahí matizar o aclarar, y eso creo que enriquecería muchísimo el trabajo, porque permitiría justamente rescatar lo que has hecho muy bien, y son estas mentalidades, estas imágenes que a mí me hacían recordar a los historiadores de la Escuela de los Anales, la primera generación, ¿no? A Duby, por ejemplo, ¿no? Que tiene este lindo libro, El año 1000, por ejemplo, que habla sobre el juicio final y sobre toda esta mentalidad de la escatología inminente, ¿no? Ante la llegada del año 1000, que parece traslucirse en este contexto del fenómeno de la erupción del volcán. Entonces creo que valdría la pena matizar esos términos para poder enriquecer y darle y ubicar mejor al tiempo y a los personajes. Luego hay una idea final que incluiste y está presente en el texto, la de los chivos expiatorios. Tal vez el libro de René Girard puede ser útil para abordar esa perspectiva, ¿no? Esta búsqueda de los chivos expiatorios, que además está profundamente vinculada a la perspectiva que abordas, que proviene de la teología cristiana, ¿no? Es decir, buscar siempre a alguien que sea la víctima sacrificial para poder calmar la ira divina, ¿no? Eso lo trabaja muy bien René Girard y vale la pena que lo puedas explorar porque eso forma parte además de la concretización de esta mentalidad en estas prácticas que recoges bastante bien de estos flagelantes, pero también de estos indígenas que van optando por diversas salidas, ¿no? El suicidio que ya estaba presente desde el inicio de la colonia, ¿no? Que lo recogen bien los estudios sobre la conquista, pero también hasta estos que van rompiendo con la tradición cristiana y recuperando sus propios rituales, ¿no? También me preguntaría, sería interesante que pudieses definir en alguna de las... yo lo tengo en la página 10 del texto que me entregaron, hacia la nota número 5 aproximadamente,
definir qué es el pensamiento barroco y qué es el pensamiento providencialista, ¿no? Es importante la definición de los conceptos que permitan, vamos, nuevamente enriquecer el trabajo. Y finalmente, aquí está. Es interesante estas últimas ideas que están antes del punto de resiliencia cristiana, ¿no? Es cómo se busca incorporar estas nociones morales dentro de la legislación. Lo pones de pasada, pero creo que eso revela muy bien esta mentalidad que estás retratando en el texto, ¿no? Estamos ante un mundo donde la Iglesia y el Estado no son entidades separadas. Y esto es fundamental, ¿no? Ya en la época en la que está hablando Julio, el siglo XIX, cuando esas entidades empiezan a separar, es el producto de la secularización institucional que abre la Revolución Francesa, pero aquí estamos ante un mundo en el que lo religioso y lo político van de la mano, porque, y aquí vamos a la tradición cristiana, ¿no? Lo que dice Agustín y los pensadores políticos ya medievales en concreto, el cuerpo de la República es un cuerpo transitorio, es un cuerpo, además la noción de corporativa que es tan importante, no es un cuerpo que está en relación a la escatología, al final de la historia, al final del tiempo en el que viene Cristo por segunda vez. Y entonces la incorporación de medidas legislativas que hoy día pues, nos parecerían poco racionales, ¿no? En esta concepción más contemporánea de la racionalidad o científica, en realidad responde a una lógica y una manera, a una cosmovisión del mundo. Y creo que lo interesante del trabajo es que transmites muy bien esta mentalidad, pero afinando estas clavijas creo que tendríamos un trabajo más pulido, que recoja bien esta sociedad que es totalmente distinta a la nuestra, con su propia racionalidad, su propia concepción de lo científico, para decirlo de una manera, pero también que tiene sus propios medios, en este caso lo religioso, para poder transmitir el valor y también los miedos y las angustias que genera una crisis que no se puede explicar bajo otro lenguaje y otra racionalidad, ¿sí? Con eso quisiera cerrar aquí y me imagino que paso al siguiente, David, ¿cierto? Sí, perfecto. Sí, correcto. Entonces, Muchas gracias. Sí, entonces... Perdón. Ya, perfecto. Muchas gracias, Rolando. Entonces le damos la palabra a Fernando. Sí, muchas gracias a la joven Isabel por invitarme a participar en esta mesa y antes de todo quiero felicitar a Daniel y a Julio por sus trabajos que demuestran un trabajo muy interesado en ver cosas que no han sido muy tratadas en la historiografía peruana. Yo quiero empezar comentando el texto de Daniel. Es un texto bastante sugerente que se inscribe dentro de esos nuevos trabajos que han visto cómo la mentalidad religiosa o barroca incluso, porque el barroco es complejo y que definirlo más juega un papel fundamental, sobre todo en acontecimientos como los fenómenos naturales. Yo recuerdo textos como el desafogo donde Fernando Iwasaki, que estudió el caso de Lima,
y también creo que Daniel tendría que ver, ¿no?, cómo ese interior provoca que hace tantas veces en lo sensorial fue un papel acá. Y yo creo que es importante contextualizar, creo yo, que sucede tanto la iglesia a nivel global como a nivel local. Es una consecuencia directa del talento. Y en el caso peruano es una consecuencia tanto, sobre todo del tercer concilio Niceno, como el segundo, donde se plantean los primeros, pero sobre todo el tercero. Y creo que sería bueno ver cómo esa mentalidad se refleja en las actitudes que toman los diferentes grupos que estudian, tanto españoles, criollos como indios. Que como bien dijo Orlando, es una época en la cual resalta la realidad que tiene su propia lógica, y lo valioso de trabajos se centra cómo funciona esa lógica. Y también quería hacer unos comentarios acerca de lo que tú dices sobre los indios. Es cierto que hay casos como los que tú mencionas de aquellos indios que vuelven a su idolatría según la óptica cristiana. Yo justamente te quiero consultar si tú crees que ese retorno a una creencia idólatra se puede explicarse por que aún no está del todo definida una evangelización de entre los indios. Hay que recordar que tú sitúas esto en 1601. Fundamentalmente, el siglo XVII va a ser un siglo muy fuerte de expresión de idolatrías. Justamente llevada a cabo por los jesuitas. Y como tú bien dices, varios de los autores como Cobo o Acosta, que tú citas, son precisamente jesuitas, ¿no? Creo que por el momento estos son mis comentarios para mí. Gracias. Ok, muchas gracias, Fernando. Creo que el profesor Rolando tenía algo más que comentar sobre la exposición de Julio Abanto. Por favor. Sí, gracias, David. Bueno, también gracias a Julio César por su presentación. Ciertamente es un periodo que me es más cercano por propios trabajos.
y abordas un tema que efectivamente no está explorado a cabalidad, ¿no? Sobre todo por la falta de acceso a los archivos, al archivo apostólico vaticano, ¿no? Que nos es complicado de acceder. Pero es muy interesante además que abordas el trabajo desde la perspectiva de una familia en concreto, ¿no? De una rama de diplomáticos, ¿no? La familia Mesones, de 2 de ellos en concreto, en un periodo además de la historia peruana compleja, ¿no? Que es la Guerra del Pacífico. Y yo haría algunas observaciones, ¿no? Primero, en las primeras líneas, destacar primero que estamos ante un momento nuevo, ¿no? El siglo XIX es el siglo en el que la Iglesia, o la Iglesia católica tal como la conocemos hoy, se institucionaliza, ¿no? En su forma contemporánea, ¿no? Para los historiadores, cuando nos dicen que la Iglesia contemporánea parece una institución medieval, pues debería sernos una ofensa, ¿no? Porque en realidad la Iglesia tal como hoy está presente es una construcción del siglo XIX, ¿no? En esta forma institucional, jerárquica, con el poder absoluto o el poder más importante en Roma, etc., ¿no? Y sobre esto hay mucha bibliografía, no solo para el caso de América Latina, sino también para el caso de Europa Occidental, fundamentalmente, ¿no? Que son las 2 áreas donde este proceso se da. Entonces estamos ante un momento de construcción de instituciones. Y en el mismo proceso está el Estado peruano. El Estado peruano no nace formado, ¿no? Y de eso hay muchos trabajos interesantes, sino que también se encuentra en un proceso de construcción de su propia institucionalidad y de la propia identidad. Y el proceso o las instituciones del Ministerio de Relaciones Exteriores forman parte también de este proceso de construcción de instituciones, ¿no? Y el lazo con la Santa Sede en tanto Estado es también forma parte de este proceso, ¿no? Y ahí, desde esta observación, me permito ampliar la noción de romanización. La romanización es un fenómeno dual, ¿no? No solamente involucra a la curia, ¿no? La curia son, por supuesto, los principales actores, pero también involucra a las iglesias locales. Es decir, las iglesias locales ante la pérdida de la cabeza católica, que era el rey, ¿no? Giran hacia Roma como el nuevo centro de la autoridad y de la autoridad jurídica y de la autoridad teológica. Y entonces hay un movimiento doble allí, y eso en un proceso además en el que el Estado está rompiendo progresivamente con la presencia de religiosos en la conformación del Estado, ¿no? Y de eso has dado cuenta tú en el Consejo de Estado, por ejemplo, ¿no? Que es interesante. Hay una propuesta, por ejemplo, de Bartolomé Herrera en 1860 para la constituyente de ese año, en la que en uno de los artículos de su proyecto de constitución propone un Consejo de Estado presidido por el arzobispo de Lima, ¿no? A la larga se realiza su sueño es rechazado en la constituyente del año 60, pero no sabía este dato, que en plena guerra del Pacífico su sueño se hace realidad. Es decir, estamos ante un proceso de tránsito de instituciones y de esto que has llamado secularización, que es una secularización fundamentalmente institucional, ¿no? Tal como la definiría Charles Taylor en este libro, La Edad Secular, ¿no? Que no implica necesariamente un proceso de de secularización de las subjetividades, ¿no? Entonces, yo comenzaría por allí. Creo que es importante ubicar esto como un proceso más amplio, ¿no? No dar por sentado que la curia romana está definida tampoco, ¿no? Y signo de eso es que el vínculo que tiene el hijo de uno de los mesones con el secretario de Estado, que es una manera pues muy tradicional de hacer política en el mundo italiano también de la época, ¿no? Que no difiere mucho de cómo se hacía política en el Perú en ese entonces y probablemente hasta el día de hoy, ¿no? Entonces hay que ver que estamos ante procesos de modernización progresiva de estas instituciones y de estas prácticas diplomáticas. Y en esa línea también recordar que no es León XIII el primero en utilizar
figuras políticas y diplomáticas. Lo hace Gregorio XVI, que tiene un documento, no recuerdo el nombre, una encíclica, en la que reconoce tácitamente la independencia de los países de la corona española y en paralelo establece un nuncio en Río y un internuncio en Bogotá. Entonces, ya desde la década de los 40 hay comunicación fluida con la Santa Sede. Incluso hay un delegado apostólico, un comerciante francés de libros, Torel, que hacía las veces de funcionario de la Santa Sede de manera informal, no ante el Estado, pero sí ante la Iglesia o ante la jerarquía católica del momento. Entonces, eso es parte de esta construcción de la diplomacia vaticana que se va a consolidar muy rápidamente, ¿no? Ya hacia finales del siglo XIX ya hay un internuncio y luego un nuncio muy rápidamente, ¿no? Entonces es interesante ubicar eso, ¿no? Y en esa misma línea, lo del patronato. El patronato es todo un debate muy grande, muy amplio, no solamente en el Perú, en el conjunto de América Latina, porque el patronato es una institución que viene del mundo del antiguo régimen, ¿no? Que está sustentado en el principio de que el rey es católico, y entonces, en tanto el rey es católico, hay una garantía de la confesionalidad de toda la institución o del aparato burocrático. Eso se pierde con la república, porque la república no se sustenta, o su principio sustentador no está en la autoridad que viene de Dios, sino en la que emana del pueblo. Y entonces, para los ultramontanos, que es un término que también ha salido allí, eso es inaceptable. Entonces hay toda una lógica teológica detrás del patronato, y que va a ser un eje de negociación importante en las relaciones diplomáticas con la Santa Sede, ¿no? Entonces, yo también miraría allí, ¿no? La importancia del patronato como un elemento crucial en estas relaciones que se establecen con Roma, ¿no? Es el eje pivote de las negociaciones. Y para ir cerrando, sería interesante que explores, por ejemplo, en estas ternas, ¿no? Mencionas, es un dato que está aquí, ¿no? El Consejo de Estado, por ejemplo, se mandaron unas ternas para nombrar al obispo del Cusco y se vetó a Manuel Bandini, ¿no? Entonces, sería interesante ver qué está detrás de esta, si es que es posible, por supuesto, ¿no? Las fuentes a veces son limitadas, pero ver qué pasó, por qué es observada la inclusión de Bandini. Él luego va a ser arzobispo de Lima y es uno de los grandes ultramontanos de las últimas décadas del siglo XIX. Entonces sería interesante ver por qué pasó allí, ¿no? O el papel de Tordoya, por ejemplo. Creo que sería interesante indagar en estas figuras eclesiásticas, que son las últimas figuras eclesiásticas de la jerarquía que van a cumplir roles dentro del Estado, ¿no? Porque ya para inicios de la década para 1917, cuando se promulga el primer Código de Derecho Canónico, se va a establecer la prohibición de que los clérigos ocupen cargos en los estados, ¿no? Entonces, es interesante ver ese proceso también de transición y de articulación con el poder político, ¿no? Entonces, sería interesante ver estas influencias de las que hablas, ¿no? De manera más concreta. Creo que hay muchas vetas para seguir trabajando, ¿no? Estas negociaciones que están detrás en el nombramiento de los obispos, ¿no? Cuánto impulso teológico hay allí, cuánta preocupación. Digamos, también las fuentes son limitadas, pero vale la pena ahí explorar esas dinámicas que dan cuenta de esta relación compleja, también de esta construcción del Estado en el que la Iglesia participa, ¿no? Indudablemente, y que pueden dar luces para también entender esta relación con el Estado que va a abrirse en el siglo XX, ¿no? Sí, muchas gracias, Julio César. Muchas gracias, Rolando. Entonces, pasamos a las réplicas de los estudiantes. Perdón, Fernando, ¿tiene algo que comentar? Sí, algo comento. Acerca del trabajo de Julio César. Sí, o sea, yo soy más de Colonia, del periodo colonial, pero sí me parece un texto muy sugerente. Yo
sí, el único comentario que quiero hacer respecto al trabajo de Santo es, tú en tu texto mencionas el trabajo de Magdalena Chocano, un texto muy bueno, que comenta, ¿no?, la participación de los masones, comunidades liberales, cómo ellos buscan posicionarse políticamente en ese periodo. Yo creo que sería muy enriquecedor que en este punto que tú le dedicas a los conflictos que hay, la crisis de anarquía política post guerra con Chile, pues ver cómo en esos conflictos se insertan los liberales, qué función cumplen, y creo que podría enriquecer mucho más tu texto que me parece muy bien documentado, pero creo que ese efecto le daría más sustancia. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Ahora sí pasamos a las réplicas de los alumnos. Les recuerdo que tienen máximo 10 minutos, a ver si nos da tiempo de también poner las preguntas del público. Gracias. Le doy la palabra primero a Daniel. Ok, en primer lugar, agradecer a Rolando y a Fernando por sus comentarios. Realmente ha sido bastante valioso lo que me han dicho y que lo voy a tener en cuenta en el futuro. Voy a ser breve ya. Primero, el primer punto que me llamó bastante la atención del comentario de Rolando y que sí debo tenerlo en cuenta es el tema de definir conceptos un poco más, ¿no? Porque a veces se queda un poco en el aire y la persona como que asume que el concepto ya lo entiende, ¿no? Cuando en realidad quizás no sea tanto así. Entonces, por ejemplo, en el caso del pensamiento barroco, el pensamiento provincialista, quizás debería ahondar un poco más en ese aspecto, ¿no? Porque en un primer momento, ¿de qué forma, si es que no está explícito en el texto, cómo podría el lector relacionar el pensamiento barroco provincialista con las expresiones religiosas que vimos a partir de la erupción? Entonces, es algo que debe ser como que matizado. Luego, en el caso de la definición de lo científico, yo, digamos, he utilizado una definición que es un poquito anacrónica, pero que se explica de la siguiente forma, ¿no? Que ya se empezó a utilizar, por lo menos en el caso europeo, a partir del siglo XVII con mayor claridad, que es el de intentar explicar los fenómenos, no aludiendo necesariamente a la interacción divina, sino buscar una explicación, digamos, entre comillas, racional, en el aspecto en que se puede dar a partir de la naturaleza, ¿no? Buscar que cómo la naturaleza puede ser explicada, no apelando a cuestiones religiosas, cuando estos científicos también eran religiosos, pero digamos, querían ir más allá de la propia explicación. José Acosta era un padre, los jesuitas no dicen padre, creo, pero ya claro, era un jesuita y, digamos, él busca explicaciones que van más allá del simple castigo divino y por eso establece, igualito Bernabé Cobo proporciona también una explicación similar al fenómeno volcánico sin aludir necesariamente al castigo divino. Luego, respecto a los chivos expiatorios, me gustó, yo por ejemplo he leído el libro de Jean Delumeau, El mío en Occidente, que también ha sido un libro fundamental para poder darle sentido a mi trabajo. Y en el caso de Jean Delumeau sí se explica claramente los chivos expiatorios, ¿no? El caso de los judíos, en el caso de las supuestas brujas o hechiceros, de los extranjeros, en quienes recaía la responsabilidad de la peste, ¿no? De las muertes. Y lo que me llamó la atención en el caso arequipeño es que no ocurría de tal forma, ¿no? No hubo realmente chivos expiatorios a quienes necesariamente inculpar en el momento. Luego vimos 2 años después, cuando se empezó a legislar ya en contra de los amancebados, pero no hubo una persecución contra los indígenas, no hubo persecución frente a ciertos grupos, o por lo menos esas cosas las fuentes no las comentan, ¿no? Entonces, es interesante analizar cómo el escenario era simplemente se responsabilizaba al propio pueblo arequipeño por sus supuestos pecados cometidos. No se explicitan los pecados, pero se asume que la culpa es interna, ¿no? Que está al interior de la comunidad. Y es algo que me llamó la atención, que cómo eso contrasta con la idea de la peste negra. Y por último, que me parece fundamental también ese comentario, es que
hay que evaluar el tema de erupción y las reacciones, teniendo en cuenta la separación entre, sin separar la iglesia y, ¿cómo se llama?, y el Estado, ¿no?, que iban de la mano, ¿no? Básicamente, en muchos casos, era la propia, estamos hablando de una época bastante religiosa, donde el catolicismo, digamos, cobraba un rol fundamental en las directrices políticas, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que no existía tal separación para inicios del siglo XVII, ¿no? Entonces es otro aspecto que se debe profundizar en el trabajo. Y respecto al comentario de Fernando Goni, en primer lugar, sí me parece bien acertado la idea de vincularlo con el Concilio de Trento y el tercer Concilio Limense en específico, a partir de 1582-1583, y quizás también vincularlo con el padre Toribio de Mogrovejo, porque la iglesia cambia en ese momento, ¿no? Muchas de las prácticas anteriores, tercer conciliares de Lima, son distintas que las después del concilio, sobre todo en vínculo con el tema de la evangelización y cristianización de los indígenas, ¿no? Y también tener en cuenta que el proceso de extirpación de idolatrías fue algo que se dio con mayor fuerza a partir del siglo XVII y no anteriormente. Entonces también tengo que tener eso en cuenta. Y por último, que es un tema que también no ha sido evaluado por los comentaristas, pero es algo que también me gustaría resaltar un poco, es que mi trabajo no solo se inscribe también en el tema de la historia de las mentalidades religiosas, sino también que es un trabajo que yo quería vincularlo con la historia medioambiental, que es algo que no ha sido un poco explorado en el Perú. Y sí quisiera, digamos, creo que hay una pregunta en el chat que luego me gustaría responderla, que es tratar de vincular mi trabajo de cómo los acontecimientos medioambientales, de cómo los desastres naturales también repercuten directamente en la maquinación de políticas y de políticas religiosas, ¿no? Entonces también el elemento medioambiental, el elemento del desastre natural, es algo que, digamos, debe incorporarse más en mi trabajo y debe ser más claro también. Entonces, bueno, esa es mi respuesta y muchas gracias de nuevo, Rolando, muchas gracias de nuevo, Fernando. Muchas gracias, Daniel. Le damos la palabra a Julio. Gracias, David. Sí, también definitivamente debo agradecer estos comentarios enriquecedores, tanto de Rolando como de Fernando. De hecho, para un autor, una de sus aspiraciones es que el trabajo que uno realice pueda ser leído, discutido, dialogado. Entonces, yo les agradezco mucho el tiempo, sobre todo los comentarios de ambos. Y empezaré en el caso de Rolando. Definitivamente, como también decía Daniel, el tema de tesis en mi caso es poder analizar dentro de la Guerra del Pacífico el comportamiento y la actitud de las legaciones peruanas en América y Europa. Entonces veo Argentina, Brasil, y cuando llegué al tema de la Santa Sede me topé con esa primera dificultad. Y creo que cuando mencionas esa coyuntura, ese contexto de construcción en la que se encuentran estos cambios que se van produciendo en el asentamiento de la República, en el caso del Perú, durante la segunda mitad del siglo XIX, y el proceso de romanización es un elemento que articula, porque, como has planteado, hay diversas dimensiones para poder tocar el tema. De hecho, el tema de la jerarquía eclesiástica peruana, y como bien decía ahí Fernando, me llamó la atención, por ejemplo, en el texto de Chocano, la relación de la masonería con Velarde, que era uno de los principales alfiles después de la muerte de Manuel Pardo. Es un hombre clave dentro del gobierno, tanto de García Calderón como de Lizardo Montero. Entonces, y eso me llamó la atención, además porque, como también mencionaba Rolando, hay una relación de acercamiento con unos gobiernos de la iglesia más que con otros. Por ejemplo, si uno ve la participación directa en roles políticos clave, como controlar un Consejo de Estado, que era una entidad que, por cierto, si alguien está interesado, las actas completas del Consejo de Estado se encuentran en la BNP, en la sala de investigaciones. Las he podido revisar, hay diversos temas entre eclesiásticos, diplomáticos, pero para lo que nos convoca el día de hoy, el tema de ternas con respecto a Bandini en realidad no es, bueno, entre comillas, veto. Ya con el gobierno de Iglesias, de igual manera, se va a intentar evitar
de que sea nombrado. Pero lo cierto es que sí, efectivamente las ternas muestran estas tensiones que existen, estas relaciones de acercamiento con respecto a los que, frente al gobierno. Entonces, si vemos el Consejo de Estado, si vemos después a Manuel Tovar, que va a ser un ministro y también presidente de la Asamblea Constituyente, nos muestra que frente a un gobierno civilista o ecléptico, como finalmente va a ser el de Prado, vamos a ver que la iglesia ofrece sus hombres, bueno, parte de la iglesia es representada por alguno de sus hombres como Tovar o el arzobispo Orhueta. Eso sí me llamó la atención y eso se va a expresar en muchos casos también en las relaciones diplomáticas, que es otra dimensión del trabajo, porque lo que también rastreo ya de forma general es la biografía del servicio diplomático del Perú. De hecho, por ejemplo, si uno quisiera ver un diccionario biográfico diplomático de la Guerra del Pacífico, no lo tenemos. Entonces, lo que yo he hecho un poco es, ya de manera general, es reconstruir la historia de vida, las trayectorias y sobre todo el escalafón donde han ido rotando. Y acá que me llamó mucho la atención porque lo que no tenía Manuel Mesones en experiencia y en un legajo importante, comparándolo con Pedro Gálvez, por ejemplo, que tuvo una experiencia en Centroamérica, en Francia, en Estados Unidos, un papel diplomático muy importante, o comparándolo con Aurelio García García, que fue otro importante diplomático después de Mesones. Lo que no tenía Mesones en experiencia lo complementaba con estas relaciones personales con quien sería en este caso, si no me equivoco, su suegro, ¿no? Porque fue hija, tuvo, bueno, a su hija como su esposa finalmente. Y cómo finalmente se desbarata el plan de Mesones cuando éste fallece hacia el año 86, 87. Entonces, eso obviamente, si uno analiza las trayectorias de vida de los diplomáticos peruanos, eso nos va a llevar a más de una sorpresa. Y en cuanto a las fuentes, sí es importante, sobre todo si uno quiere ver, por ejemplo, el tema del patronato, ese que ejecuta Piérola se va a mantener vigente hasta el gobierno militar. Es decir, eso también me llamó mucho la atención, casi un siglo de vigencia de este tema. Y en realidad, en cuanto a fuentes sobre el tema de relaciones internacionales, la Cancillería es una de esas primeras entradas. También podría revisarse las memorias del Ministerio de Justicia, Instrucción y Culto. Y en cuanto a Mesones, lo que me llamó la atención fue su ascenso meteórico y su desaparición también, porque desaparece el firmamento diplomático, como les menciono, hasta reaparecer ya en 1910, ya entrado en edad, cuando defiende el Estado peruano ante el Tribunal de la Haya frente a un reclamo de la Casa Canevaro. Entonces, siempre he tenido este interés de poder verlo de forma global y obviamente en la Santa Sede he tenido pocas fuentes, pero comparado con países como Brasil, Estados Unidos, Francia, en realidad creo que hace falta, digamos, poner en relieve lo que decía Rolando de la construcción del Estado y ese Estado en el aspecto de la Cancillería y la política exterior, cómo también va a estar en ese proceso incipiente que va a ser puesta a prueba en la guerra y en muchos casos va a ser completamente desarticulado ese sistema de legaciones y cancillería. Después de la caída de Lima, hay un antes y un después, y eso también se va a reflejar en las relaciones diplomáticas que establezca el Perú. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Pasamos a las preguntas. Les recuerdo que bueno, tenemos realmente menos 8 minutos para poder pasar a la siguiente mesa. Resumo dos preguntas para Daniel, ¿no? Una es de José Ignacio Morgovejo y la otra de Mauricio Ávila. Bueno, la primera es sobre si se podría situar la erupción volcánica para comprender el imaginario colonial iberoamericano sobre el mundo natural en diálogo con las naciones indígenas sobre el mismo tema, en la perspectiva, ¿no?, de si esta catástrofe significó una disrupción entre la racionalidad cristiana y lo que se comprendía como idolatría.
Y la otra pregunta pues, de Mauricio es sobre si se originó algún culto similar al del Señor de los Milagros de Lima. Ok, respecto a la pregunta de José Ignacio, menciona que si podríamos situar la erupción volcánica, sí. Yo creo que, digamos, esto no ha sido, digamos, analizado profundamente por la historiografía de las mentalidades religiosas, pero hay, digamos, situaciones de crisis que hacen florecer una suerte de comportamientos en la sociedad, ¿no? Y como menciona José Ignacio, yo creo que las erupciones volcánicas, los terremotos, las sequías, los desastres naturales en general, hacen la pandemia del COVID-19, hace como que florecer ciertos comportamientos que están profundamente arraigados dentro de la mentalidad colectiva de una sociedad y que estos comienzan a florecer en estos momentos de crisis, ¿no? Entonces, yo creo que sí, yo creo que la erupción del Huaynaputina en el año 1600, que como hemos visto, una erupción de proporciones abismales, despertó una suerte o permitió, como mencionaron, la radicalización de una mentalidad religiosa que ya está inscrita dentro de las personas, pero que a partir de la experiencia apocalíptica, es que comienzan a florecer con mayor intensidad, ¿no? Entonces yo creo que es un punto importante tener en cuenta esto, ¿no? De cómo los eventos naturales, digamos, exacerban ciertos comportamientos arraigados en las personas, ¿no? Y luego, respecto a si podría ser que la catástrofe natural actúa como un acto de disrupción entre las fronteras de la racionalidad. Ya, ok. Sí, de lo que entiendo la pregunta es que hasta cierto punto los eventos naturales, como por ejemplo en el caso de la erupción de Huaynaputina, sí podría entenderse como un evento que hasta cierto punto pudo hacer retroceder el proceso de evangelización. Entonces, como hemos visto, la erupción ocasionó que parte de la respuesta religiosa de los indígenas, que el tercer patrón que hemos analizado, que es el regreso a la idolatría, sí puede haber sido un evento que coadyuvó y que demostró las fisuras del proceso de cristianización de la sociedad andina, ¿no? De cómo ciertos elementos de crisis, como mencionado anteriormente, permiten justamente evidenciar que algo que se asumía que ya se estaba dando y que estaba teniendo éxito, en realidad no era así, ¿no? Entonces, yo creo que sí es una pregunta pertinente en ese aspecto y que deberían analizarse más. Y otra cosa que me gustaría agregar es también el hecho de que, por ejemplo, el caso de la construcción de Arequipa, que fue sacudida por 2 terremotos y por una erupción volcánica en un lapso un poco mayor a 20 años, si no fuese por la Mita, Arequipa quizás ya no sería una ciudad en este momento. La ciudad tuvo que ser reconstruida a partir de la fuerza de trabajo, digamos, forzada hasta cierto punto por los nativos. No fue reconstruida por la población criolla, fue reconstruida por la mitad digamos, de pueblos adyacentes, ¿no? Entonces, sí, yo creo que si hablamos de Arequipa, es una ciudad que sí o sí, el evento el tema medioambiental, el evento de las catástrofes naturales, tiene que sí o sí estar dentro de la ecuación. Y respecto a si algo similar a la procesión de los milagros, no sabría responder esa pregunta, pero lo que sí he leído es que hay ciertas reliquias cristianas, ahorita no me acuerdo exactamente los nombres, creo que es el Lignum Crucis, algo así, que es como una reliquia muy importante, comenzó a ser, digamos, el centro, el objeto principal de las procesiones religiosas. Entonces no sabría mencionar, no sabría afirmar si es que hubo alguna especie de Señor de los Milagros arequipeño en esa época, pero sí lo que se puede afirmar es que, digamos, las procesiones se dieron con mayor vehemencia y que se sacaron los mayores tesoros de las catedrales de Arequipa. Entonces, eso sería mi respuesta para ambas consultas. Bueno, gracias, Daniel. Más bien, yo tendría una pregunta para Julio. ¿Se sabe si algo sobre la actitud de las autoridades religiosas chilenas en perspectiva con las peruanas? Es decir, algún contacto con las peruanas o si tuvieron también una actitud frente a la guerra? Bueno, en el caso de la historiografía chilena sí he visto trabajos, por ejemplo, sobre los capellanes dentro de las fuerzas militares. He visto un poco más, pero en el Perú también, digamos, hay, digamos, últimamente, por ejemplo, María Lucía Valle, si no me equivoco, en la Universidad Católica, un texto muy importante que utiliza fuentes parroquiales para ver, digamos, los matrimonios entre peruanos y chilenos, que también parece un tema muy interesante.
pero en realidad creo que, digamos, del punto de vista biográfico, digamos, creo que aún hay mucho por trabajar. Ya no el aspecto diplomático, sino el tema propiamente de la iglesia. Una figura interesante me parece la delegación de Lima. En el caso de los historiadores de la Puente, Juan Carlos de la Puente, padre e hijo, ellos publican el epistolario de Manuel Candamo y el Estado en la sombra. Entonces a mí me llama la atención particularmente el papel que cumple Monseñor Tordoya, quien ya había tenido un papel importante durante la Guerra de los de Mayo, pero justamente ante la salida de Candamo y Elías por el tema de las victorias peruanas en Marcavalle, Concepción y Pucará. Entonces hay una persecución tremenda y muchos notables acaban prisioneros en Chile. Entonces, ¿cuál sería la figura propicia que esté en Lima, que no rompiera las comunicaciones con las otras regiones y con el exterior? Porque este puesto de la delegación era clave, no solamente porque estaba ubicado en la capital, sino porque era el centro donde se distribuía tanto la entrada como la salida de la correspondencia, tanto para el interior del país como para el extranjero. Entonces, quien va a reemplazarlo finalmente es el Monseñor Tordoya, quien al año siguiente fallece. Ahí, por ejemplo, hay trabajos que rastrean porque Tordoya ya no firmaba, pero digamos, allí finalmente los pierolistas y los chilenos llegan a determinar que es él quien es el reemplazante de Candamo y Elías, y no sufre obviamente una persecución porque hay detrás de él toda una entidad como es la iglesia. Entonces, esa figura me parece importante. Desde el punto de vista, en realidad, de la iglesia, hay muchos trabajos que se han realizado en Chile y creo que, ya dejando hablar un poco el tema diplomático, digamos, si hablamos de iglesia propiamente, ya que como mencionaba Rolando, la romanización no solamente fue unidireccional del Vaticano con el Perú, sino también desde la iglesia local. Se ha trabajado muy poco. Pilar García Jordán aborda unos temas, Fernando Armas también. Entonces, es todavía un tema que el acceso a las fuentes creo que es la principal limitación ahora con la pandemia. El archivo arzobispal, por ejemplo, tiene una importante variedad de fuentes relacionadas al tema. O como lo hizo en la experiencia María Lucía Valle, de acceder a las fuentes parroquiales. Entonces, porque si hablamos, por ejemplo, los archivos privados de las órdenes, como la dominica, la franciscana, son otras historias también. Pero como es un archivo que es, en cierta forma, privado, no es estatal o público, entonces ahí también creo que los historiadores nos perdemos de una oportunidad de poder acceder a los archivos de las órdenes religiosas, que tienen también valiosa información que en algún momento esperamos pueda ser puesta en conocimiento de la ciudadanía. Gracias. Muchas gracias, Julio. Bueno, hemos llegado al final de esta mesa. Agradecemos a los estudiantes, a los comentaristas y al público en general por haber asistido. Antes de despedirnos, los invitamos a asistir a continuación a nuesra mesa de estudiantes sobre etnohistoria, a la cual pueden unirse a través del mismo link. No, sin nada más que agregar, gracias a todos por su asistencia. Adiós. No.